Muy buenas noches a los televidentes de Televisión Regional. Estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. Este programa de hoy vamos a recordar dos conmemoraciones que tienen toda una historia en nuestro país. Una es justamente el 24 de marzo, reciente conmemoración que se llevó a cabo en la Argentina con contundentes y masivas manifestaciones populares, y también vamos a estar con la gesta histórica de Malvinas el 2 de abril, con sus combatientes para poder expresar sus experiencias, sus anécdotas y cómo se ha internalizado la cultura malvinense en nuestro pueblo de la nación argentina. Y también en este 24 de marzo vamos a charlar con la licenciada y profesora en historia, a los efectos de poder charlar particularmente sobre el 24 de marzo y sobre un libro que justamente Marianela Escoco ha escrito y lo ha presentado días pasados en nuestra ciudad. Dicho todo esto, entonces comenzamos a transitar en este sábado por Televisión Regional, Educación, Ciencia y Cultura. Buenas noches, ¿cómo anda, licenciada? ¿Bien? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. No, por favor, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, en primer lugar, antes de ir al libro, ¿qué significa el 24 de marzo? Bueno, el 24 de marzo es una fecha de conmemoración, como decimos, que a través de los años se ha ido transformando, ¿no? Y que ahora es feriado nacional y las marchas son multitudinarias, pero también nos gusta recordar las épocas en que eran pocos, sobre todo con las madres y los organismos de derechos humanos, y que lograron a través de todos estos años instalar esa fecha, que hoy es mucho más incluso que la conmemoración del golpe militar, y que tiene que ver, sí, con reivindicar muchas otras cuestiones, con los derechos humanos, la memoria y la justicia también, ¿no? Así. Cuando escribiste el libro, que después vamos a hablar seguramente del libro en nuestro programa, quiero preguntarte en primer lugar, ¿cuál ha sido la experiencia o lo más relevante, lo más significativo que has encontrado justamente en esta delegación, en esta puesta en marcha de las Madres de Plaza de Mayo en Rosario? ¿Qué ha sido el hecho distintivo que te ha marcado para poder llevarlo eso y transcribirlo justamente al libro? Bueno, en primer lugar, y un poco también el origen que tiene el libro, tiene que ver con que cuando yo las conozco, y en realidad esto es un trabajo de militancia, que me acerco a la plaza a rondar con ellas, muy pocas recordaban o podían contar su propia historia, ¿no? Recordaban su origen en familiares, que fue en plena dictadura, y que en algún momento de la transición democrática se habían constituido como madres ya, ¿no? Que viajaban antes a Buenos Aires, digamos, muchos recuerdos sueltos, pero no podían determinar una fecha. Y eso, como en ese momento yo era estudiante de historia, me llamó la atención. Y con el tiempo y la investigación también fuimos descubriendo, por ejemplo, que no tenían un archivo. Y esto se debe a algo que yo siempre remarco, que las Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario nunca recibieron fondos económicos de ningún tipo, de ninguna organización ni internacional ni de la Organización Central de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con que no tengan archivos? Y bueno, que no tuvieron locales o que tuvieron que ir cambiándose de un lugar a otro, lo que hizo que los perdieran, todos esos archivos, y al día de hoy no tienen ninguna casa, la Casa de las Madres es la plaza. Así que bueno, en primer lugar eso me llamó la atención, más allá de que son muy consultadas y hay mucho escrito sobre sus vidas, sobre todo sobre la desaparición de sus hijos, había muy poco sobre su propia historia, incluso ellas recordaban muy poco. Entonces, de ahí nace también el interés de poder contar esta historia. Y por ejemplo, son muchas las madres de la delegación en Rosario que hace un tiempo muy marcado vienen llevando a cabo justamente este trabajo, que hoy justamente la sociedad comienza, afortunadamente, a remarcarlo como un aspecto positivo de la historia. Fueron muchas. Es historia y presente, digo, sí, ¿no? Sí, sí. Hoy, lamentablemente, solo quedan dos que pueden ir a la plaza y a veces tampoco pueden, porque bueno, tienen edades muy avanzadas y muchas de ellas han fallecido. Incluso muchas de ellas que yo entrevisté y que están sus voces en el libro, hoy ya no están con nosotros. Entonces, fueron muchas, fueron muy importantes. También fue difícil reconstruir una lista de quiénes habían sido las integrantes, y yo digo en el libro que la lista sigue abierta, porque siempre hay algún familiar que pueda aparecer y decir mi madre estuvo allí,
por 3 años y bueno, luego no continuó, pero fue madre de Plaza de Mayo. Pero sí, fueron muchas que usaron el pañuelo blanco y tuvieron como signo distintivo pelear por juicio y castigo y aparición con vida de sus hijos. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos hablando y vamos a justamente a mostrarle a nuestros televidentes el libro que se denomina El viento sigue soplando y vamos a charlar justamente de los aspectos más importantes del libro. Vamos a la pausa y luego seguimos en Educación, Ciencia y Cultura. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Estudio Contable Impositivo Tournier. Servicio integral para empresas y comercios. Liquidación de impuestos y leyes sociales. Asesoramos a su empresa desde su surgimiento. Estudio Tournier. Juan Domingo Perón 2008, Funes. Teléfonos 3414-937747 o 3416-050-290. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Seguimos en nuestro programa transitando justamente este tema que tiene históricamente una gran significación en el país. Cuando pensaste escribir el libro, ¿cuáles son los aspectos más importantes que tiene justamente el texto, el contenido, a través de las palabras en el libro? Bueno, en primer lugar quise resaltar toda su militancia, que es muy larga y que incluso es más amplia que en Madres de Plaza de Mayo. Como te decía, acá primero surge familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas en plena dictadura y ellas reivindican mucho ese momento. Después está la parte en que se conforman como madres, que es ya en los 80, terminan de conformarse en el año 85. Y por otro lado también está Abuelas de Plaza de Mayo, que fue muy importante en Rosario, con Darwinia Galiquio, que fue una de las abuelas. Exacto. Y que recuperó a su nieta en un largo proceso. Entonces, para poder, digamos, ilustrar cada una de esas etapas, decidí tomar algunas de esas madres, aunque como siempre digo, me parece injusto, porque me gustaría poder hablar de todas, pero bueno, lo hice de acuerdo a las entrevistas que le pude realizar y a los documentos que pude conseguir. Entonces el libro está dividido en historias de esas madres que a la vez van reflejando la historia de cada uno de esos organismos, familiares, madres y abuelas. Son testimonios. Son esencialmente testimonios, pero no solamente, porque también hice un gran trabajo de archivo que tiene que ver con la prensa de la época y también con algunas partes de inteligencia que hay en un archivo de la provincia, donde muestran cómo la policía rosarina las seguía y registraba todas las actividades que ellas hacían. Me imagino que no era sencillo, no es sencillo justamente hacer un trabajo de investigación en este tema en particular, en la búsqueda. Más allá que en los últimos tiempos, afortunadamente,
este tema se ha incorporado en la agenda de los argentinos y se entiende y se interpreta además, ¿no? Pero bueno, no es sencillo y más allá de que como decís, se incorporó a la agenda, todavía hay muchas cosas que tenemos que remarcar. Lamentablemente todavía son muy criticadas las madres, por eso nosotros siempre decimos que son diferentes, que una cosa es madre de Rosario, otra cosa es madre de Buenos Aires, y que nos duele mucho la crítica de las madres, nos duele porque las conocemos, nos duele porque, yo decía el otro día, es imposible dimensionar lo que significa tener un hijo desaparecido. Sí. Algunos podemos intentar comprenderlo, podemos intentar darles un poco de apoyo, pero nadie puede imaginar, si no lo vivió, lo que significa eso, el dolor que significa eso, y por eso también es muy difícil pedirles que nos cuenten otra vez esa historia tan dolorosa, aunque ellas son las primeras que quieren que esta historia se conozca y que se haga memoria sobre todo, pero no deja de ser doloroso cada vez que hablan de sus hijos y ellas reconocen que pareciera que fuera ayer, aunque pasaron más de 40 años, y que de alguna manera los siguen esperando, ¿no? Porque eso es lo que a veces cuesta explicar de la desaparición. Ellas saben que están muertos, pero al no tener un cuerpo, una tumba, claro, algo que le haga significar esa muerte, en el fondo lo siguen esperando, que es esa incertidumbre que produjo la desaparición, ¿no? Entonces es muy difícil que hablen, es muy difícil pedirles que hablen, ¿no? Y al mismo tiempo también tomar la voz de ella de alguna manera, porque uno también hace un recorte y hace una selección, y como te decía, yo siempre creo que es injusto, me gustaría que fueran ellas mismas, ¿no? Siempre la que los dijeran, pero bueno, de alguna manera uno colaboró. Me gusta decir que este es mi homenaje hacia ellas para que se conozca su historia. Un tema que también me parece muy importante, en el nivel de los alumnos, en las escuelas particularmente, este es un tema que se ha internalizado y mucho, y esto obedece a una nueva generación de docentes que están involucrados justamente en estas temáticas y que lo han incorporado a la vida de las escuelas. Como joven y como docente además, ¿esto se ve así también, Marianela? Sí, la temática está incorporada. De hecho, el feriado del 24 de marzo hizo que todos los años prácticamente comencemos las clases con este tema. De todas formas, yo creo que todavía nos falta darle un poco de profundidad, sobre todo a los estudios locales, porque todavía muchos docentes, incluso de nuestra ciudad, hablan o trabajan el tema con manuales o con libros de Buenos Aires y muy poco se sabe de Rosario. Y en ese sentido también a veces los chicos, cuando uno les cuenta que existieron madres acá y que todavía rondan en la plaza, me ha pasado en los barrios, por ejemplo, no solo que no conozcan a las madres de la plaza, sino que no conozcan la plaza, claro, 25 de mayo. Exacto. Entonces, todavía nos cuesta mucho apropiarnos de nuestra historia como ciudad y como rosarinos y santafesinos, ¿no? Porque este país es muy grande y es muy federal. Estamos muy acostumbrados a escuchar lo que viene de Buenos Aires o a leer lo que viene de Buenos Aires y lamentablemente reproducimos opiniones a partir de ahí. Bueno, entonces por eso también creo que necesitamos un poco más de historia nuestra, local. Bueno, realmente recomendamos nosotros la lectura de este libro que se denomina El viento sigue soplando, de Marianela Escoco. Esto está, ¿dónde se pueden encontrar estos libros, Marianela? Bueno, está en la librería El Halcón Maltés, que es de los chicos de la editorial, que está en el segundo piso del Shopping del Siglo, o en Mendoza, entre Corrientes y Paraguay. Bueno, quedó ya la invitación hecha, te agradecemos tu visita a nuestro programa. Es una fecha muy significativa y como siempre nosotros decimos en nuestro programa de educación, tratamos de dejar siempre un mensaje y particularmente el de 24 de marzo no lo podíamos obviar. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa y luego seguimos. Estamos con los combatientes de Malvinas, también vamos a hablar sobre esa gesta histórica. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura.
Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos en Educación, en Ciencia y Cultura y como habíamos anunciado en el inicio de nuestra programación de hoy, vamos a abordar una temática que este programa particularmente siempre le ha dedicado un tiempo especial por su significación, por la sensibilidad social y afortunadamente hemos encontrado que se ha incorporado en los últimos años en la agenda de nuestro país y fundamentalmente en la sociedad argentina, como es justamente el tema de Malvinas. Y nos acompañan esta noche, en primer lugar, el presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Combatientes de Malvinas, un amigo, en la cual damos fe de su trabajo particularmente ardoroso en relación a este tema, en la difusión, en la divulgación del tema Malvinas, como es Joel Bay. Gracias, Joel, por estar con nosotros. No, gracias, Daniel, vos, por invitarnos, y más en esta fecha que siempre nos marca fuerte, ¿no? Exactamente. Y nos acompaña, que le voy a decir que se presente ella, porque realmente es un hecho significativo y muy importante para nuestro programa que nos acompañe justamente esta mujer en la mesa. ¿Usted me dice su nombre, su apellido? Sí, Gloria Mabel Valenzuela, viuda del soldado Ochoa. Del soldado Ochoa. Sí. Quiere decir que le dije que se presentara ella porque me parece un hecho distintivo que nos acompañe alguien que realmente también ha vivido el dolor de aquellos tiempos. Joel, ¿qué significa a medida que van pasando los años y uno va tomando esa visión retrospectiva el 2 de abril? La verdad que este 2 de abril, a 36 años de la causa de Malvinas, me puse a analizar ese mismo 2 de abril
digo, pucha que se ha horneado bien dentro de la sociedad, dentro del pueblo argentino, dentro de los jóvenes, porque todo el mundo hablaron del 2 de abril, esa fecha histórica que nos marcó a fuego a todos los argentinos. Yo hacía un poco de memoria para atrás, 30 años para atrás, nadie quería hablar de este tema, vos a veces querías explicar y le tenía que parar a la gente para que te escuche lo que nos había sucedido a todos los argentinos y lo que nos tocó vivir a todos los soldados que dijimos sí para defender nuestra azul y blanca. Este año, visto que está saliendo del horno bien horneado, con un espíritu nacional de que todo el mundo habla de Malvinas. Claro. Esto es la verdad que un avance importantísimo para nosotros. Inclusive, Joel, esto lo digo ya como docente, no como comunicador social, en la vida de las escuelas se ha internalizado justamente el hábito por la conmemoración de Malvinas, y ustedes, que comenzaron en aquellos años recorriendo algunas escuelas, hoy no tienen prácticamente espacio en su agenda para recorrerla porque lo están invitando permanentemente. Sí. Evidentemente está internalizado el tema Malvinas. Justamente ayer estuvimos en una escuela, estuvo mis compañeros, porque yo no pude estar porque vengo de una cirugía importante, pero estuvieron mis compañeros hablando en una escuela. La verdad que cuando he visto todas las cartas y los dibujos que hicieron esos alumnos de cuarto grado, de quinto grado, sexto grado, y el mensaje que nos dejaban, decir gracias porque por lo menos lo intentaste para defender nuestra bandera. Eso, ¿sabes qué mensaje fuerte que para nosotros? Porque en realidad antes teníamos que pedir por favor, y vos sabés, cuando vos eras director de escuela te teníamos que decir, ¿podemos hablar de Malvinas? Exacto. Hoy todo el mundo, por eso te dije que está muy horneado el tema de Malvinas dentro de la sociedad. Y esto tiene que ver por el gran trabajo que hemos hecho, todo lo que sobrevivimos a esta causa. Pues digo, ¿sabes por qué te digo sobrevivimos? Porque acá a mi costado tengo la viuda del soldado Ochoa que no pudo sobrevivir. Le llevó la desmalvinización, esa maldita desmalvinización que vino muy fuerte en la sociedad nuestra, que nos partió al medio y muchos compañeros no soportaron y se quitaron la vida de una u otra manera. Por ejemplo, en el caso de usted, que lo ha vivido de una manera distinta, en el sentido desde el amor, desde la relación afectiva, porque a usted le ha tocado muy de cerca, pero desde otra posición, ¿qué se vive, qué se siente en estos momentos que se ha conmemorado un nuevo aniversario, 36 años de aquella gesta histórica? Sí, a mí, qué sé yo, no sé, me duele mucho, ¿no es cierto?, al llegar a esta fecha y no tenerlo a él. Claro. Y lo he vivido 17 años al lado de él, que sufrió mucho, ¿no es cierto?, y eso tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, para mí. Claro. Pero me da fuerza para seguir adelante, ¿no es cierto?, porque estoy al lado de ellos, ayudando a gente que hace falta, ¿no es cierto?, que le hace falta cosas, pintando escuelas, porque la otra vez también fuimos a pintar una escuela, así que eso me da fuerza, ¿no es cierto?, para seguir. Y mis hijos, porque tengo 2 hijos de él. Claro. Joel, usted, esta gesta histórica, más allá del dolor por las pérdidas, lamentablemente, han logrado insertarse en la sociedad desde el voluntariado social, desde la cooperación, desde una relación mucho más cercana y afectiva. Esto le ha permitido estar muy cerca de las instituciones, de las personas, ¿no? Sí, en realidad yo creo que la guerra es dolorosa, pero dentro de la guerra hay algo que hay que rescatar, que es el amor, ¿no es cierto? Y yo creo que desde ahí hemos aprendido muchísimo lo que no sabíamos, lo que es servir al otro que necesita y al otro que vos le tendés una mano. Y esto ocurrió en los campos de batalla. Y a veces cuando no teníamos un pedazo de pan y éramos 5 o 6 tiradores y conseguíamos un pedacito de pan, ese amor hacía que nos dividía, más allá que era desgarrador la guerra. Entonces, eso fue lo que fuimos aprendiendo, lo que nos quedó de enseñanza, de siempre estar al servicio de la otra persona. En mi caso, yo me dediqué del regreso de Malvinas a trabajar en lo social, en cualquier ámbito de social, de hacerle una comida a los sectores muy humildes, poniéndole todo el cariño, todo el amor, para que ese chico en ese momento por lo menos pase un minuto feliz y cómodo, porque la vida es esto, ¿no es cierto? Claro, claro.
Ustedes son un sinónimo de la solidaridad, así lo digo, y de la sensibilidad social. Esto puede ser tal vez, Joel, después de haber pasado esos momentos trágicos, difíciles, porque hay que estar en una guerra, se han compenetrado ustedes de una manera diferente, se han internalizado de una forma distinta, por ejemplo. Nosotros, en primera medida, queríamos devolver parte de lo que dio el pueblo argentino por nosotros. Porque lo que estábamos en las islas combatiendo, no sabíamos lo que pasaba en el pueblo en sí, ¿sí? Pero al regreso nos enteramos que la gente dio hasta lo que no tenía. Y cuando bajamos de los buques de prisioneros de guerra, en mi caso yo vine en el buque Lorland, venía con problemas de salud, la gente se desesperaba para tocarme. Entonces yo sentía ese amor diferente, que era el pueblo. Pero las autoridades de turno en ese momento no permitía que se arrime nadie. Inclusive después vinieron otros gobiernos, que nosotros creíamos que iba a haber un cambio en serio. Y en realidad ese cambio nunca existió. Por eso fue la pérdida de muchos compañeros que no pudieron soportar y no pusieron esa maldita desmalvinización en el medio, los pobrecitos de los chicos de la guerra que nos golpeó y nos golpeó muy fuerte. Yo te voy a contar un caso que lo he contado siempre, pero te voy a volver a recordar. Mi compañero esposo que cae abatido con 113 puntos en su cuerpo por una metralla del enemigo, me gritaba que no lo dejara solo en primera medida y me decía, alcanzame los cargadores porque no puedo mover una mano y porque por acá el inglés no tiene que pasar, porque esa era la consigna que teníamos los soldados. Por acá el inglés, el pirata no pasa. Y si había que entregar la vida, era el día de ese juramento que lo hicimos ese 20 de junio, que lo juramos con honor, lo juramos con la frente en alta, de decir, si hay que entregar la vida, estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, para la familia, en el caso suyo, una gran pérdida, irreparable, sí. Pero debe haber en su interior una tranquilidad de ese deber haber cumplido, ¿no? Con la patria, particularmente. Sí, más vale. Sí. Mucha tranquilidad y aparte ya le digo, yo sé que él estuvo ahí, ¿no es cierto? Y la luchó y volvió, pero después no aguantó. Claro. Hace 8 años que él falleció. Claro. Y falleció esos con son nuestra los famosos compañía, temas, ¿no es cierto? Postraumáticos de la guerra. Sí. El alcohol mezclado con pastillas, vamos a decir cómo es. Sí, fumaba mucho, tomaba mucho, por más que nosotros siempre estábamos al lado de él dándole fuerza, ¿no es cierto? Pero él no aguantó. No aguantó y... No éramos asistidos. Claro, no hubo una yo le quería llevar a un contención. psicólogo, pero no, él me decía, no, yo únicamente sé lo que yo pasé ahí, nadie me puede ayudar. Claro. Es lo que siempre me decía él, y mi hijo, ¿no es cierto?, también le daban fuerza, pero... No la mente de cada uno somos todos distintos, todos diferentes, actuamos de una manera totalmente diferente. Joel, te voy a dejar pendiente una pregunta, porque ustedes vienen desarrollando toda una actividad en el Centro de Pensionados y Jubilados y ayudando a muchos excombatientes. Le vamos a explicar a nuestros televidentes en qué consiste justamente todas estas actividades que ustedes vienen desarrollando. Pero me permite, vamos a una pequeña pausa y luego seguimos por Educación, Ciencia y Cultura. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe, 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278, web www.norces.com. Pastelería París. Todo artesanal en pastelería y comida, eventos temáticos, casamientos, cumpleaños, lanzamientos empresariales, mesas dulces y saladas. Pastelería París, te resolvemos el evento. Pedidos al 3412-109519, Rosario. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Mi corazón
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Rosario. Siempre cerca de la gente. Ahora, gracias a la ley de Rubeo, mamá no paga más plus. Así que puedo pedir 20 pesos en gomitas. Mami, ¿me compras 20 pesos en gomitas? Ley número 13.731. Ahora en Santa Fe pagás lo que es justo por tu salud. Luis Rubeo. Tenés derechos. Habíamos dejado pendiente, Joel, una pregunta, que ustedes, toda esa situación que vivieron, el posguerra, lo han transformado en algo de servicio, como es justamente el centro de combatientes que ustedes tienen, de jubilados y pensionados, y vienen desarrollando una serie de actividades muy importantes. Y me gustaría, en una pequeña síntesis, todo lo que ustedes vienen desarrollando en ese ámbito. Bueno, en primera medida, te vuelvo a repetir, arrancó esta idea, el Centro de Jubilados y Pensionados de Soldados Combatientes de Malvinas, arranca en los años difíciles de la Argentina, en los años 2000, 2001, ¿te acordás cómo vivíamos? De los argentinos, que estábamos desencontrados y no teníamos rumbo. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros veíamos? Que nuestros adultos mayores que tejieron bufanda para que no tuviera frío en la guerra, no tenían dirigencias. Entonces nosotros armamos el centro de jubilados y tratando de brindar una protección a estos adultos mayores. Hoy tenemos 500 adultos mayores adentro de nuestra institución. Y nos dedicamos a pleno a ello, a discutir los derechos dentro del Instituto PAMI, por ejemplo. Nosotros les hemos conseguido un sistema de alimentos secos que viene a través del programa de Pro Bienestar, que lo maneja el PAMI, muchos años hace lo venimos haciendo, y después le gestionábamos porque había abuelos que le costaba ahí hacer cola en el PAMI y hacía ola de frío. ¿Por qué tenían que estar sufriendo? Entonces nosotros le hacíamos todos esos trabajos. Le conseguíamos sillas de ruedas, camas ortopédicas, y después hasta lo acompañábamos en su casa. Hoy nuestra institución desarrolla hasta talleres. Entonces, pero ¿por qué hicimos los talleres que lo contienen? Porque hay veces que los abuelos están en el departamento, sus hijos no pueden porque trabajan y están todo el día encerrados. Entonces nosotros tenemos talleres de la memoria, por ejemplo, que es uno de los talleres que funciona espectacular, que vienen, desarrollan para que no queden en el olvido. Y después, hoy esta noche tenemos tango, le enseñamos a bailar tango, a divertirnos con ellos, porque creemos que nosotros somos parte de esta sociedad, que somos responsables de que tenemos que proteger y cuidar a nuestros adultos mayores, porque también mi mamá es adulto mayor y nosotros mismos vamos a llegar a eso. Entonces nos dedicamos mucho a eso, pero aún Malvinas se amplió más todavía, porque también, como dijo acá mi compañera, estuvimos pintando en las vacaciones, estuvimos pintando una escuela, que la verdad adentro era un desastre. Nosotros nos juntamos con todos los muchachos, hicimos una jornada, dejamos los salones impecables, porque creemos que nuestro pueblo, si no tiene educación, estamos al horno, Daniel. El enemigo quiere una sociedad ignorante, y defender la escuela pública, siempre lo digo yo, defender la escuela pública es defender nuestra soberanía, y por eso le ponemos todas las ganas y todas las garras. Y además tenemos un compromiso en una escuelita rural, a varios kilómetros de acá de Rosario, que vamos a tener que ir a hacerlo un horno de barro, porque los chicos no tienen para desayunar y vienen a desayunar ahí y quieren hacer el pan. Entonces nosotros nos comprometimos de ir a arreglar la escuelita y hacer el horno de barro para que puedan tener el pan y puedan comer. Y eso sale del amor del ser humano. Exacto. No es tan solo que la guerra sirve el odio. El odio te sirve para defenderte el momento que está en peligro tu vida. Pero después está el amor hacia el otro, cuando tu compañero lo ves abatido y lo tenés que tender una mano. Entonces, eso se aprendió de la guerra. Eso me dejó enseñanza la guerra. Y me dedico todos los días a eso. Y esa es mi mejor curación que tengo. Exacto, la mejor terapia. Cuénteme, ¿qué sensación se sintió el día que él fue convocado justamente para emigrar a Malvinas? Como familia, ¿qué sintieron? Y yo en ese tiempo no estaba con él, ¿no es cierto? Pero él me contaba de que
dice que la mamá no le creía, ¿no es cierto? Y después cuando fue, él pensando, porque él hacía poquito que había terminado el servicio militar, él pensaba de que le entregaban el documento y nada más. Claro. Pero resulta que cuando fue, le subieron a un avión y le dijeron, mira, estamos en guerra, y le llevaron directamente ¿Él allá. dónde había hecho la conscripción? En Comodoro Rivadavia, en En Sarmiento. el sur, en el sur. Sí. Él era de montaña, en Fianta Montaña. Que sí, que ahí lo subieron en un camión y a partir de ahí directamente al avión, y directamente le dijeron, estamos en guerra y nos vamos allá, y tuvieron que llegar allá. No pudieron ni carretear el avión, es lo que siempre contó él, ¿no es cierto? Se tuvieron que tirar con el equipamiento, todo, ¿no es cierto? Y a enfrentar al enemigo. Exactamente, Sí, exactamente. Joel, han sido muchos los años que pasó, 36 años, más de 600 argentinos, 649 con mayor precisión, han quedado en el territorio malvinense. En estos últimos tiempos han viajado muchísimos familiares justamente al cementerio que se encuentra allá. ¿Qué opinión te merece esto? No, en primera medida me parece bárbaro que la familia tenga la oportunidad de llorar a sus seres queridos. Yo tengo un compañero enterrado en Malvinas, y me pareció bárbaro que viste una mamá de mucha edad avanzada, quizás sea la única oportunidad que tuvo para ir a llorar a la verdadera cruz donde descubrió que estaban sus hijos, y me refleja en mi mamá, porque mi mamá ya tiene también 88 años, corría el mismo riesgo que le corría esa mamá. A mí me pareció bárbaro esto de que abra, y tiene que haber más de seguidos a los familiares. Ahora, si vos me preguntás si yo quiero ir a Malvinas, en estas condiciones, yo te digo, yo no voy. No voy por el hecho, mirá que tengo un compañero enterrado, que me gustaría ir a llorarlo. No puedo, porque si no le voy a estar dando la razón al enemigo, que tengo que ir a través de un pasaporte y por una línea, por vía chilena. Ni siquiera una bandera argentina, un avión que diga Aerolíneas Argentinas, y que baje y que lleve a sus seres queridos. En estas condiciones no me gusta. Y a mí me llama mucho la atención en este periodo, este año, más allá que el horno que te hablé hoy, de la sociedad, del pueblo, que fueron los únicos que se bancaron la guerra de Malvinas. Sin embargo, los gobiernos de turno, a mí me llama mucho la atención. Yo pertenezco y soy miembro de comisión directiva de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina, que funciona en Capital Federal y en más tiene una oficina dentro del Ministerio del Interior. Que los actos oficiales, hace 3 años que no somos invitados a los actos oficiales. Una institución histórica como es la Federación Nacional, que nos agrupó a todos y nos protegió a todos. En los actos oficiales se venía haciendo gobiernos anteriores en la capital de las islas. La capital de las islas es Río Grande, donde salían todos los aviones y donde salían todos los soldados rumbo a Malvinas. Entonces todos los actos oficiales se hacían ahí. Nosotros hace 3 años que la Federación Nacional nos ha invitado y no hay actos oficiales. Y esto me llama mucho la atención. Y encima hay vuelos con familiares a Malvinas y no lleva la bandera de nuestros propios aviones de Aerolíneas Argentinas, también llama la atención. Y me refleja en mi memoria, yo cuando estaba prisionero en el campo de concentración en San Carlos, para mí no es príncipe, para mí un pirata delincuente Carlos, estaba arriba de una fragata, hace un discurso a su tropa y dijo que era el trampolín de recuperar, él decía la Falkland, para mí Malvinas, para recuperar la Patagonia. Entonces todo esto me va cerrando en un círculo como que vienen en serio por las Patagonias. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje que nosotros dejamos a veces a nuestros jóvenes en la escuela cuando tenemos la oportunidad de charlar? Si bien Malvinas es importante, pero más importante es la República Argentina, donde vivimos todos, donde viven mis hijos, mis nietos. Y si no defendemos esto y no buscamos qué tipo de país queremos, estamos complicados, Daniel.
Si me permiten, vamos a una pequeña pausa y luego vamos a seguir hablando y haciendo un homenaje, nuestro programa de educación de ciencia y cultura, a esta gesta histórica y particularmente a ellos, a los combatientes de Malvinas, nuestros héroes, que, bueno, en los últimos años este hábito de internalizarse en la sociedad como una gesta histórica va recobrando cada día mucho interés. Y mucho obedece justamente al trabajo que ellos vienen desarrollando. Pero vamos a una pequeña pausa comercial y luego seguimos hablando sobre el 2 de abril. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Estudio Contable e Impositivo Tournier. Servicio integral para empresas y comercios. Liquidación de impuestos y leyes sociales. Asesoramos a su empresa desde su surgimiento. Estudio Tournier. Juan Domingo Perón 2008, Funes. Teléfonos 3414-937747 o 3416-050-290. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Estábamos charlando en el corte sobre una experiencia que han tenido, porque ha sobrevolado justamente Malvinas. Bueno, ¿qué significó ese momento de sobrevolar Malvinas, Darío? Bueno, te empiezo a aclarar. Yo soy paracaidista. No estuve en combate directamente. Soy veterano de guerra, pero no estuve en combate. Nosotros sobrevolamos la isla 2 veces, queriendo saltar atrás de ellos. Bueno, una vez no pudimos saltar por la tormenta, pues no podíamos saltar. Y sobrevolamos de vuelta porque el general Cristino Nicolae nos quería tirar de prepo. Claro, claro. O sea, ahora la aviación, ¿qué rol cumplió? No, la aviación sí, la aviación inclusive nos acompañaba a nosotros, porque vos imaginate semejante avión, nos tiraban con una gomera. Ahí arriba. Es decir, que ustedes no pudieron descender. No pudimos descender. Territorio, a terreno. Hemos tirado mercadería, pero no pudimos descender. Tuvimos que volver y que instalarnos en Tierra del Fuego, donde estuvimos. Y ahí era la cabecera. Ahí hacíamos la cabeza de nosotros. Y me imagino tu experiencia, tu sensación, cuando uno analiza, después de 36 años, ¿cómo analizás hoy justamente esa gesta malvinense? Bueno, analizarla, esto cuesta, no sé cómo explicarte. La verdad no tengo palabras porque a veces me emociono mucho y no me salen las palabras. Pero yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo tuve miedo. Yo tuve miedo arriba del avión. Claro.
Arriba del avión tuve miedo. Y no era para menos una situación que nunca se había vivido de conflicto bélico a la edad que tenía, joven, 19 años como muchísimos. Realmente debe ser, el miedo debe ser un aspecto, que es un aspecto esencial en la vida del ser humano, es decir, todos tenemos miedo por diferentes cuestiones, pero ante esta situación, ante lo distinto, lo nuevo, lo diferente, y con eso de saber, voy pero no sé si vuelvo. Claro, y no sabíamos que íbamos nosotros, ¿no? Porque yo tenía que ir a retirar los documentos, distinto a él. Yo fui a retirar los documentos y quedamos encuartelados, y ahí subimos al avión de Córdoba, viajamos a Comodoro Rivadavia. ¿Dónde estabas haciendo vos, Darío, el ejército en ese Córdoba, momento? en el Regimiento 2. En el Regimiento 2, y de ahí partieron al sur. Al sur. Pero ya no teníamos más ropa, no tenían toda ropa nueva. Yo quiero centralizarme en esta memoria, en esta reflexión, en esta historia de Malvinas, en este presente y en este futuro, porque ustedes tienen presente pero también tienen futuro. Y lo vienen desarrollando a través del Centro de Jubilados y Pensionados. Y estamos hablando recién con Joel, la importancia que tiene, lo feliz que se deben sentir ustedes cuando colaboran hacia el prójimo en distintas actividades, que generalmente son solidarias y son sociales. ¿Qué sentís vos, en tu caso, personalmente? Y yo sin una alegría bárbara, me encanta hacer lo que hago. Me encanta porque es verdad, como dijo Joel antes, el pueblo a nosotros nos protegió. El pueblo nos protegió, las autoridades fueron las que nos taparon. Exacto, el pueblo argentino siempre estuvieron con los combatientes de Malvinas. Siempre. Ahora, Joel, ¿cómo uno analizando en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se ha incorporado a la vida de los argentinos el tema de Malvinas? Y particularmente en las generaciones nuevas, lo veo desde las escuelas particularmente, cómo se interesan cuando ustedes van a dar una charla sobre la atención, sobre la predisposición de los jóvenes justamente a escucharlos a ustedes, que le transmitan esa experiencia, que es una experiencia viviente además. Vos sabés que, recordando, y te voy a sacar un poquito del contexto, el domingo 1 de abril, yo le dije a mis compañeros y al muchacho, ¿por qué no hacemos algo diferente? No, que vamos a agarrar una guitarra y cantar, y cantamos el himno nacional, y lloramos y nos recordamos a nuestros compañeros muertos, que obvio lo llevamos bien profundo. Le digo, ¿por qué no hacemos algo diferente? ¿Y qué vamos a hacer? Se nos ocurrió hacer un locro en el barrio La Tablada, ¿sí? En el club de La Tablada, y comemos un locro con todos los vecinos. Y cantamos el himno nacional con todos ellos, porque ellos también son la patria. Entonces, hicimos. La verdad que no pensaba emocionarme la forma del recibimiento en La Tablada, y cómo se llenó ese club, y cómo atendieron. ¿Y sabés qué pedíamos a cambio de nuestro locro? El que pueda traer un alimento no perecedero para mandarle a los chicos en Salta, porque sé que hay una escuela que no tienen para dar de comer a los chicos. Y fue terrible la respuesta del pueblo. Y ahí me refleja y me vuelvo a los tiempos de Malvinas. Si esto me están demostrando a 36 años de Malvinas, me imagino lo que habrá sido el pueblo argentino cuando nosotros estábamos combatiendo. Y volviendo a la pregunta que vos me dijiste, de nuestros jóvenes, dejar el mensaje, porque ello es la semilla del futuro de este país. Si nosotros no ponemos esa semilla, ¿qué tipo de país queremos? Con una cultura destruida, porque nos quieren destruir hasta nuestra cultura y nos están destruyendo. Entonces, por eso esa maldita droga que entró en nuestra sociedad y está haciendo estrago y nos están matando a nuestros jóvenes. Fíjate las muertes de nuestros jóvenes en la ciudad. Sí. Y esto preocupa. Eso llevó a que desde el centro de jubilados un día estábamos reunidos entre todos los compañeros, porque eso es lo que tenemos, nos reunimos y charlamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser parte de esto de mirar y miramos para otro lado? Total, ya estamos salvados. No es así, tenemos que meternos y vemos cómo ayudamos. Él es director, él es un soldador. Armamos cuadros de bicicleta nosotros. Él es el director del proyecto.
y digo, y le enseñamos un oficio a los jóvenes que tienen problema de la droga y el que tiene problema con la justicia. Porque, ¿quién le va a dar otra oportunidad en su vida a esto? Claro. Bueno, cuando empezamos, obvio, teníamos toda la tormenta encima, igual que cuando se quiso tirar mi compañero detrás de la línea enemiga. Teníamos una tormenta encima enorme. Gracias a Dios pudimos armar, tenemos 16 pibes hoy, ya 4 pibes fueron recuperados y le llevaron una empresa, porque las empresas vienen a buscar los soldadores, pues salieron buenos soldadores. 4 pibes ya están en blanco, trabajan en una empresa y son parte de la sociedad que se pudo recuperar. Entonces, bueno, esto es el mensaje que quiero dejar. Exactamente. Estas son las noticias, Joel. Justamente toda esta historia que ustedes han vivido la han transformado justamente en una gesta para la recuperación, en este caso de los chicos que lamentablemente son captados por las adicciones. Y Joel, ustedes también trabajaron en un tema en relación a la ley provincial. Trabajaron mucho, han charlado con diversos políticos. ¿Cómo está justamente este tema de la ley provincial? Bueno, Daniel, vos lo sabés que la ley, la 24.428, que somos los que estuvimos en las islas combatiendo en el campo de batalla, la ley cubrió eso hasta las 200 millas marítimas, que también es mentirosa, porque el hundimiento del crucero General Belgrano fue fuera de la zona de exclusión, si vayamos a la justicia. Y sin embargo, abarcó todo eso, ¿no? Y dejó a un montón de muchachadas que eran parte de este conflicto, como el caso de él que sobrevoló las islas y que una tormenta hace a que no pudieran saltar, porque si no iban a morir como mosca, como quien dice, ¿no? Detrás de la línea enemiga. Sin embargo, no fueron alcanzadas por la ley. Y eso está en discusión permanente. Yo encabecé la 13.428, que es la ley provincial. 21. La provincia. Es una ley que le dan el reconocimiento. Hicimos un pasito adelante a mis compañeros, porque ¿sabe por qué también me preocupaba? Porque acá hay no tan solo los soldados, las enfermeras que estaban en los hospitales de campaña en el sur, que recibían a los quemados de los sobrevivientes del crucero. La otra noche estuve hablando con una enfermera y se largó a llorar. Y dice, no pude salvarle a todo. Se me escaparon de mis manos. ¿Sabes cómo me tocó? Y digo, y no son reconocidos, no son nada para el Estado. Acá hay una injusticia. En la provincia de Santa Fe nosotros pudimos sacar una ley, pero quedó vacía por los intereses políticos o por las ambiciones políticas. Y cuando hablamos vacía la ley, no se ha incorporado estos casos, por ejemplo, a esta ley. Exactamente, porque nosotros ¿qué pedíamos? Con la edad que estamos teniendo, la mayoría de los muchachos sufrieron el mismo síndrome nuestro. Al venir a la sociedad, no que son locos de la guerra. Entonces no había trabajo. Y ellos sufrieron el mismo síndrome. Y se olvidaron. A nosotros nos salva la ley que estábamos en el campo de batalla. Pero ellos fueron desprotegidos. Y tienen la misma cantidad de muertos no soportaron el olvido. Y sin embargo hasta el día de hoy no hay. Tienen una ley en la provincia de Santa Fe, pero tiene un vaciamiento social enorme. Yo la otra vez estuve hablando con algunos diputados y digo, pero tírenle la obra social de última. Claro. No le estoy diciendo, vamos por paso. Claro. ¿No ves que tienen 55 años? ¿Cuánto le queda de vida? Estuvieron involucrados justamente en ese proceso de la guerra. Es que lo que estábamos combatiendo, si no nos proveían lo que estaban en el continente, claro, ¿cómo seguíamos? ¿Cómo continuaba? Joel, Darío, quiero agradecerle que hayan venido a nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura para expresarle a todos nuestros televidentes las experiencias vividas, pero fundamentalmente en relación a esas experiencias vividas, cómo ustedes han traspolado esa situación y están trabajando por el bien común. Quiere decir que desde nuestro programa, todo nuestro equipo técnico, agradecemos, Joel, y estamos siempre a entera disposición de ustedes. Han sido muy amables. Daniel, si me dejas un bocadito. Sí. Yo en realidad, en primero que quiero agradecer es al pueblo argentino.
a ese pueblo que no nos olvidó, que la pelea todos los días, que peor que la guerra de Malvinas, porque estamos viviendo en una situación que nos golpea a toda la sociedad, más la sociedad vulnerada, ¿no? Y nosotros trabajamos ahí con ellos, codo a codo. A ellos quiero decirles que no me aflojen, porque la única forma de recuperar nuestra soberanía, nuestro territorio nacional, que es parte de mi amor, de mi vida, que es Malvinas, es con el pueblo argentino, porque ya sabemos el uso de la fuerza hacia dónde nos lleva. Gracias por haber estado. Nosotros en el final de nuestro programa, hoy ha sido dos temas específicos, como han sido el 24 de marzo, Memoria, Verdad y Justicia. Hemos estado charlando sobre la historia, sobre la situación que se vivió en aquel momento en la Argentina y sobre la gesta histórica de Malvinas a 36 años. Y como siempre expresamos, y es nuestro común denominador del programa, debemos ser siempre difusores de la historia y de la formación, no solamente en la cultura, sino también en la educación. Este país va a progresar, va a avanzar el día que realmente la educación y la cultura recuerden y pongan siempre sobre la mesa la historia de todos los argentinos. De esta manera hemos llegado al final esta noche por Televisión Regional de nuestro programa, recordando que el lunes a las 13 estamos por AM Libertad y el domingo a las 21 en TV2 del canal de Álvarez. Pasen ustedes muy buenas noches y muy buen fin de semana.